Cerca de 500 estudiantes de colegios públicos de la capital de la República participaron en el encuentro anual de comparsas que muestra la sector del país, que es la historia de nuestra tradición por Estados El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó el impulso que este país europeo ha dado al fondo para el conflicto. Esta visita de Estado que busca reafirmar y consolidar el excelente momento de nuestras relaciones bilaterales. maneras de pensar diferentes a ellos gobiernen así. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy iniciamos el programa La Otra Vuelta. Nos vamos a ver acá todos los miércoles a las 9 de la noche para hacer análisis de los problemas políticos desde un enfoque crítico y una perspectiva generacional. Yo soy Javier Cuadros. La Otra Vuelta es un programa de opinión y de política, pero para que sea un programa diferente, queremos invitar a personas diferentes, así que seguramente en este programa verán personas que normalmente no invitan a todos los programas de opinión y que quizás ustedes no reconocen como las personas más famosas. En segundo lugar, es un programa que se construye colectivamente. Javier Cuadros y yo, José Antequera, somos los presentadores, pero además tenemos un equipo de personas detrás. Cada programa, además, se hace con la participación de movimientos sociales, organizaciones en la ciudad, que son los que nos proponen los temas y nos dicen las líneas por las cuales debemos agarrarnos. Y en tercer lugar, y muy importante, esto no es un programa de debate para que debatamos entre nosotros y ustedes vean cómo debatimos. Es un programa en donde queremos debatir con ustedes y sobre ustedes. Esperamos que les guste La Otra Vuelta, que se sientan en su casa y en la posibilidad de reivindicar la política, que es lo que hacemos nosotros. Este es el puesto del crítico. Me tocó a mí esa labor hoy. En otro momento le tocará a Javier, será algo que estaremos intercalando. Y básicamente es el lugar en donde una persona se va a ubicar intentando decir esas cosas que normalmente no son dichas en los programas de opinión sobre los debates. Incluso pudiendo ser capaz de interpelar a los invitados para que contesten las preguntas que a veces ni siquiera contestan, o que también sea capaz de decir esas cosas incómodas que a veces el moderador no puede o que tampoco quiere decir. También se trata de que el crítico pueda dar inyecciones de información, lograr aportar esas cosas que nos permitirán entender los problemas, porque La Otra Vuelta es para comprender, nos interesa solucionar. En el otro lado está Javier, que les va a explicar la mesa de trabajo. Bien, José, esta es la mesa de trabajo. Para el día de hoy tenemos al profesor Mario Hernández, bienvenido. Gracias, Javier, por la invitación. A la politóloga Laura Bonilla, gracias. Investigadora, muchas gracias por estar. Y al líder juvenil Jairo Rivera, bienvenido. Muchas gracias. Pues bien, el programa de hoy va a ser sobre las promesas de la Constitución del 91. Jairo, ¿usted qué hacía el 4 de julio del 91? Creo que estaba aprendiendo a gatear seguramente. Imagínese, ese día el presidente César Gaviria de entonces pronunció un discurso para presentar la Constitución Política de 1991 y al cerrar este discurso dijo: colombianos, bienvenidos al futuro. Los invito a que veamos un video de contexto que preparó José para meternos en el tema. Han terminado las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1991. Colombianos, bienvenidos al futuro. Nada pudieron los personeros del viejo orden ante la fuerza incontenible de la transformación. Al crear una democracia participativa, ha renacido la esperanza. ¿Lo escucharon? Se supone que el viejo orden debió haber quedado atrás. Deberíamos tener una democracia participativa, mucha justicia social para cimentar la paz. Nos pintaron pajaritos en el aire. Gaviria dice otras cosas en su discurso. Grupos de ciudadanos podrán presentar directamente proyectos de ley al Congreso. No más injusticia, no más privilegios, no más atropellos. Respetemos la dignidad de todos. Vivamos juntos en paz. En esa época que parece muy lejana, el país vivía una crisis de tal magnitud que incluso fueron capaces de convocar un acto por la supervivencia nacional. Seguramente ustedes recordarán Las reinas y los narcotraficantes a full color en la revista Cromos. Pero lo que quizás no saben es que también en los años 80 comenzaban a darse las primeras políticas de ajuste estructural. Y con la ayuda del Dios de Colombia vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica. Es difícil saber si esto es un sueño o una pesadilla. También con la Constitución vino el neoliberalismo. Porque el futuro está ahí. Ha quedado atrás el viejo orden. El discurso de Gaviria podría ser hoy dicho igual, con las mismas promesas y quizás con las mismas frustraciones. Parece un pasado que no pasa. Por eso hoy, cuando estamos en medio de un proceso de paz, es obvio que tengamos que preguntarnos qué es lo que nos ha pasado como sociedad, qué es lo que le pasó a la fuerza incontenible de la que habla ese discurso y de la cual, por supuesto, dependen tantas cosas en Colombia. Colombianos, bienvenidos al futuro.
Colombianos y colombianas, ya estamos en el futuro. ¿Qué futuro tendremos? Precisamente, invitados, invitadas, estamos en el futuro, estamos en el 2015. La pieza que acabamos de ver fue de 1991. Pareciera que esas promesas se han cumplido, otras no, esa es la polémica precisamente, pero nos interesa preguntarnos sobre esa fuerza transformadora. El presidente César Gaviria decía precisamente que fue la fuerza transformadora, fue el movimiento social la que produjo la Constitución Política del 91, ese poder constituyente. La pregunta es, ¿qué pasó con la sociedad estos 24 años después de la Constitución del 91? Profe Mario. Pues es muy extraño, pero yo tengo la sensación de que esa movilización de los 80, que efectivamente fue el resultado de una gran inconformidad social, ustedes recuerdan, jóvenes, campesinos, negritudes, como lo llamábamos en esa época, mujeres, estudiantes, que fueron actores principales, llegaron a ese punto de la constituyente y curiosamente empezó a bajar la movilización en ese momento. Pero además se supone que esa era una forma de resolver el tema de la guerra, pero no se invitó, no se recibió en la Asamblea a dos actores principales de la guerra, las FARC y el ELN. Y por otro lado, pues se estaba haciendo una gran transformación del modelo de desarrollo de una manera muy incluso oculta o soterrada. Pues claro, todos estos elementos dieron que la década del 90 fue más bien una desmovilización y una implantación de un modelo de desarrollo que todos llamamos ya neoliberalismo. Incluso era poco consciente en esa época la gente del neoliberalismo. Entonces, bueno, lo que vimos fue un viraje sin las profundidades de transformación que se prometían y con una desmovilización progresiva. Usted nos decía ahorita que en el 91 se estaba gateando, es decir, que construyó conciencia en toda esta época. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo es la vuelta? Hay una percepción que tenemos los jóvenes, muchos jóvenes al menos, bastante crítica de lo que han sido estos 20 años, más de 20 años de promesas de la Constitución del 91, y me parece que es importante, por ejemplo, contrastarlo con el Bienvenidos al Futuro de Julio Sánchez Cristo, que se vendría llamando Los 90, la década que nos conectó, creo que se llama el programa que está en Nat Geo, en donde aparece lo que creo que en gran medida sucedió en nuestro país. Fue, es decir, la década de la Constitución del 91 y la promesa de Gaviria inauguró toda una hondanada de crisis económicas, políticas, de representación, que de alguna manera fueron desinflando la promesa inicial. Y además porque de alguna manera también la Constitución del 91, el momento del 91, significó una esperanza aplazada que al día de hoy no solo no ha llegado, sino que se ha alejado, digamos que sustancialmente del imaginario colectivo. Entonces me parece que de alguna manera nosotros somos hijos de una promesa incumplida. Y en ese sentido creo que en buena medida puede uno recoger las palabras de William Ospina con ese libro Para que se acabe la vaina, ¿no? La vieja Colombia murió el 9 de abril de 1948 y la nueva no ha nacido todavía. Seguro Gaviria quería que ahí naciera una nueva Colombia, pero lo que hemos tenido es más de esa vieja Colombia, de alguna manera maquillada bajo otras formas y otros dispositivos. Laura, precisamente en esta primera ronda que estamos haciendo, que le llamamos ¿Cómo es la vuelta?, usted como politóloga, como investigadora, ¿qué apreciación tiene frente a esa expresión que decía el presidente César Gaviria como ha quedado atrás el viejo orden? ¿Cómo es la vuelta allí? Bueno, yo sí voy por mitades. O sea, yo creo que sí hubo un orden que quedó atrás y hubo un orden que empezó en 1991. Creo que esa gran fuerza incontenible de la que el profe Mario era parte en esa época de la fuerza, esa fuerza incontenible no solo, o sea, es decir, no fue bajando en el 91 paró porque la fuerza incontenible creyó que la Constitución era la meta a lograr. Digamos, y yo no culpo a la generación de esa época porque el neoliberalismo no solamente en Colombia sino en América Latina era un tema que no se conocía. Lo que sí se conocía en la región muy bien eran los abusos excesivos de estados con demasiado poder. Que eso también obviamente sucedía en el país, sucedía en Argentina, sucedía en muchos lugares, digamos, y recordemos que también fue la época de transiciones muy importantes
entre regímenes que fueron autoritarios y democracias. Entonces, la democracia sí que era una gran esperanza. Nosotros como colombianos, que nunca nos atrevimos a decir que tuvimos unos regímenes especialmente autoritarios, también estábamos de una u otra manera apostándoles esperanza. Pero sí que el orden económico cambió, y eso fue un cambio fundamental, por dos razones. Primero, porque no nos dimos cuenta para dónde íbamos, ni teníamos absolutamente ninguna idea. Y todas las personas que uno veía tenían plena conciencia de que, es decir, no queremos el orden que venía antes. ¿Por qué? Porque es un Estado excesivo, porque es un Estado que se mete en todo, porque es un papa Estado que tampoco funciona, porque es un Estado corrupto, porque la idea de lo público como corrupto era pan de todos los días, ¿no? Digamos, mi familia, que era particularmente de izquierda en esa época, también decía, bueno, es que hay muchas cosas buenas en quitarle al Estado sobreprotector o quitarle al Estado intervencionista una gran parte de ese poder. Entonces, digamos, culpar a la generación como tal de que el modelo económico, que además en todo el mundo era un poco el boom, hubiera llegado y hubiera hecho lo que ha hecho, pues no me parece como tan justo con la gran fuerza arrolladora que nos trajo la Constitución. Ahora, yo sí creo que el país es mejor con la Constitución del 91 que con la Constitución del Sagrado Corazón. Creo que hubo dos promesas incumplidas, que fueron la paz y la democracia participativa. Primero, porque nos dimos cuenta que la democracia participativa no era simplemente reunir gente a hablar de un tema. Digamos que eso era mucho más complejo, y que también la ilusión asambleísta de los 70s no era exactamente lo que teníamos que hacer para garantizar una democracia donde la gente pudiera participar, y que para participar tú necesitas una serie de requisitos también. No es lo mismo empezar a participar en Bogotá que empezar a participar en Cumarí o en Bucaramanga o en cualquier otro lado. Bueno, aquí tenemos los primeros elementos de cómo es la vuelta de Bienvenidos al Futuro y de las promesas del 91. ¿Qué podemos decir de manera general para cuando volvamos de comerciales entremos a la revuelta, que es el segundo momento? Hay todo un espectro de la política frente al análisis de esta Constitución y frente a este momento. Un espectro que va precisamente desde la teoría o el planteamiento de que efectivamente se logra superar un orden viejo, hasta unas posiciones mucho más críticas, que casi todas las promesas están inconclusas. Yo creo que esa es la vuelta, y precisamente es el momento en el 2015 que nos estamos pensando qué se viene hacia el futuro. Vamos a comerciales y volvemos con la revuelta. Como este es el primer programa, tenemos que ir explicando cada una de las partes. Iniciamos la revuelta. Acabamos de pasar de cómo es la vuelta. La revuelta es el espacio de la contradicción, de la crítica. Nosotros acá somos amantes del conflicto, porque consideramos que el conflicto trae cosas novedosas, nuevas, y trae nuevos conflictos. Quiero plantearles lo siguiente. El presidente César Gaviria planteaba que la Carta era un tratado de paz, como ustedes ya bien lo nombraban. Pero además de eso decía que se abrían las ventanas para un juego político fluido. La política tradicional ha sido rebasada por un nuevo estilo político. Pero precisamente uno de los invitados, el profe Mario Hernández, hace unos días, hace un mes creo, fue candidato a la consulta para ser rector de la Universidad Nacional. Y en esa consulta tuvo, si no estoy mal, más de 8.000 votos. Fue el candidato más votado. Pero a pesar de ese respaldo de la comunidad universitaria, esa consulta fue pasada, digamos, por la galleta, y fue nombrado otro rector. Entonces, frente a eso, les planteo ese primer escenario para que entremos a la revuelta. Profe Mario, primero, su experiencia. No, precisamente, es que desde el primer momento, la Ley 30, el régimen especial de la Universidad Nacional, restringieron, hablaron de autonomía universitaria, quedó en la Constitución, y a la hora de convertirlo en una ley y en unas normas que aplicaran en una institución tan importante como la Nacional, pues ahí no quedó para nada unos mecanismos democráticos desde la comunidad académica para nombrar sus directivos, para ampliar sus cuerpos colegiados, para que realmente fuera autónoma una institución tan importante como la Nacho. Entonces, pues ¿qué pasó? Desde allá viene una serie de normas que son remedios de democracia, ¿sí?
y predomina más bien una visión autoritaria, supuestamente meritocrática de la academia, que lo que hace es finalmente no reconocer la diversidad de las corrientes de pensamiento, de ciencias, profesiones, artes, la diversidad cultural que hay en instituciones como la nuestra, la diversidad étnica, bueno, de género, etcétera. No, eso se supone que se desaparece en una institución académica y queda simplemente el saber pulcro y prístino, absolutamente neutro, por jerarquías y por méritos, supuestamente. Y no, nada de eso ha sido. Entonces, ¿qué ha permitido aquello? Pues que el gobierno de turno monte a través de las universidades públicas un modelo de privatización progresiva de la educación superior. Quise traer este primer ejemplo para que sigamos acá en la revuelta, porque precisamente eso es lo que sucedió en la Universidad Nacional, dicen algunos analistas, sucede y se replica en distintas esferas de la sociedad. Por ejemplo, el presidente César Gaviria decía en el 91, el Congreso será el foro donde todos los colombianos se sentirán representados, preservado de prácticas indebidas. Precisamente, Laura, mira, tú estuviste en una investigación que trabajó ese tema, entonces dinos pues realmente. Pregúntele a Mancuso, que estuvo representadísimo. O sea, básicamente, yo voté por usted. Pero voy a coger el mismo ejemplo para exponer. O sea, ahí hay dos culpas y lo que voy a decir me va a traer problemas con algunos amigos. Esa es la idea. Pero mire, si alguien sabía muy bien cómo llegar al Congreso de la República, era la vieja clase política. La vieja clase política siguió llegando al Congreso de la República, por lo menos en las dos elecciones que siguieron a la Constitución. Lo que hizo fue fracturar los partidos políticos, convertir en 98 partidos políticos que todos llegan al Congreso con representación y permitirle a esos partidos políticos aliarse con grupos armados ilegales, especialmente con los paramilitares, digamos, con las Autodefensas Unidas de Colombia, que en esa época, digamos, también estaban en plena expansión, ya hacia el 98. Incluso nosotros, cuando iniciamos la investigación de parapolítica, pensábamos que los paramilitares habían buscado a los políticos buscaron a los paramilitares, porque estaban o perdiendo terreno o porque necesitaban expandir su terreno. O sea, lo que estoy diciendo es que casi había un tema de maldad, así, puro y duro dicho. Esto dicho, ¿para qué? Para darnos cuenta que si bien cambió, o sea, digamos, cambió la estructura, no necesariamente lo que la izquierda pensaba que iba a ser el gran cambio, es decir, abramos los partidos para todo el mundo, esto tiene que ser un sancocho, como decía Bateman, o sea, esto es, mejor dicho, cualquiera con 3 gatos arme un partido político y participe. Lo que tuvimos como resultado fue que los paramilitares cooptaron el 35% del Congreso de la República. Reformas políticas de partidos en el 2003 y luego empezamos a hacer reforma política tras reforma política tras reforma política, porque unos aprovecharon la situación y a otros sencillamente nos quedó grande pasar de la gran oleada transformadora a hacer un partido político con propuestas que pudiera llegar al Congreso de la República sin destrozarse entre ellos. Esas son las microempresas electorales de las que habla Pacho Gutiérrez precisamente. Justamente, yo que soy tan fan de Pacho, pero se lo completo todavía, es que no es, o sea, mi punto no es, claro, microempresas electorales, el mundo es malo, yo llego a un mundo en que es malo. Pero mira, yo no tuve la capacidad tampoco, es decir, la izquierda tiene una gran deuda con el país de no haber sido capaz de conservar lo que ganó en la Constitución del 91 y de haberlo trasladado al Congreso de la República. Jairo, es decir, usted es un dirigente juvenil, se conoció en la vida política por ser representante estudiantil en la Universidad Nacional en la época de la MANE. Hoy es dirigente de una organización de izquierda, de Juventud Rebelde. ¿Qué tiene para decir frente a esta posición? A ver, yo ¿asume responsabilidad? En alguna medida lo comparto. Creo, sin embargo, que hay ahí varias cosas que hay que desprender. Lo primero es que yo creo que la Constitución del 91 no inauguró un nuevo orden en Colombia. Lo que hizo fue refrescar el viejo orden. Sí, es decir, yo creo que, y precisamente a partir de lo que decía Laura, las 3 promesas grandes de la Constitución del 91 era democracia, paz y apertura económica. Todavía tenemos la deuda de la paz. La de la democracia ni se diga, porque no se ha sembrado democracia para que haya paz en el país. Y la apertura económica también podemos hacer un balance crítico. Ha habido una implementación del neoliberalismo ramplón en Colombia, además, porque se ha hecho de la manera más burda. En algún momento discutíamos sobre las diferencias entre Chile y Colombia, porque hay diferencias entre el modelo educativo chileno y el colombiano. Aquí ha sido de la manera más burda, es decir, lo que estamos asistiendo hoy, por ejemplo, en el caso de la universidad pública, también voté por el profe Mario y le hice campaña, pero estamos asistiendo ni siquiera a la financiación per cápita que vimos en Chile, sino a la extinción paulatina de la universidad pública, sin que la sociedad siquiera se pronuncie frente a eso.
No solo pasa con la universidad pública, pasa con lo público en Colombia. No hay una cultura de lo público en el país. Y en gran medida el discurso del Bienvenidos al Futuro tenía una contradicción inherente que era: vamos a privatizar la vida en Colombia, pero vamos a mantener los espacios públicos que nos permitan vivir en sociedad. Y lo que hemos visto es una destrucción paulatina de todos aquellos espacios públicos que no sé si antes nos permitían vivir en sociedad. Yo nací a finales de la década de los 80, pero de alguna manera sí considero que asistimos más bien no a otro orden, sino a refrescar el viejo orden. Y hoy, precisamente, después de que hemos tenido muchas reformas políticas y otras etapas, digamos, de refrescamiento, no sé si, de ese orden, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe fue también otra etapa dentro del contexto de la Constitución del 91, donde hubo muchísimas reformas. Aquí mismo, por ejemplo, en Canal Capital en algún momento discutíamos sobre la Constitución del 91 y Navarro Wolf y Horacio Serpa, recuerdo que decían: pero es que ustedes jóvenes no se imaginan lo que era este país antes. Teníamos el Estatuto de Seguridad de Turbay. Nosotros le decimos: nosotros sí nos imaginamos, nosotros hemos vivido una época peor que la de Turbay. No la viví, pero lo podemos asegurar. La época de Álvaro Uribe fue terrible para el movimiento social, para los jóvenes, para los estudiantes, para la universidad, para lo público, para los movimientos sociales. Y en ese contexto uno se pregunta cómo esa promesa aplazada, esa promesa incumplida, esa promesa fallida de 1991, esa falsa bienvenida al futuro, nos pone hoy a los jóvenes de cara a una nueva posibilidad de perspectiva. Vamos a hablar de más adelante, pero mire, hay un elemento que me parece importante para que terminemos esta revuelta, o sigamos con esta revuelta, y es: esta democracia o estas promesas no solamente era la democracia representativa, sino que también estaba la promesa de la democracia participativa, como Laura ya bien lo anotaba. Dice el discurso, porque esta es la pieza que estamos analizando, porque estamos en el futuro analizando lo que se decía en el 91, que no solamente el foro de la democracia sería el Congreso, sino que el foro de la democracia serían las organizaciones juveniles. Incluso usa una expresión que es: los jóvenes no tendrán que volver a sublevarse ante los derechos que le estamos dando. Los trabajadores tendrán sus organizaciones sindicales, los campesinos tendrán sus organizaciones campesinas. Y lo que hemos visto desde el 91 hasta acá es una serie de acciones y dispositivos que de alguna manera ha dificultado que los movimientos sociales cuajen. La MAN es una expresión de esa. Precisamente en la época del paro, si no estoy mal, Jairo me corrige, capturaron a 3 personas con montajes judiciales que hace unos días fueron liberados, declarados inocentes porque no tenían pruebas y demás. Y así podemos hablar de los campesinos, está Uber Ballesteros, Defensuagro y así de muchas organizaciones. Polemicemos esto. Luchábamos por cultura política, pero paradójicamente pareciera que después del 91 la gente también está sintiendo como no le interesa la política. Aparentemente eso es lo que dicen. Mario, sí, profe. Es que yo creo que eso hay una relación muy profunda entre el modelo económico neoliberal de apertura y de mercado, de privatización. Y la violencia política. La violencia política también, pero la política social también. Yo creo que eso hay que incorporarlo en la discusión. Las reformas o la forma como se llevó a cabo a través de leyes el mandato constitucional fue con un modelo individualista, un modelo que separa a las personas de acuerdo a su capacidad de pago en salud, en educación, en vivienda, en todo, en seguridad social, en todo. ¿Eso qué quiere decir? Que se instala esta idea de que por su propio esfuerzo usted paga y recibe algo, ¿cierto? Y si demuestra ser pobre, usted recibe el subsidio del Estado y entonces viene una separación cada vez mayor entre esas distintas comunidades que antes tenían razones para construir solidaridad, ahora disputan los subsidios del Estado, ¿sí? Vamos a volver aquí a la revuelta para seguir en este debate, pero recordemos algo que decía algún teórico, y es la ciudadanía de acuerdo a la capacidad del tamaño de su cartera. Claro. José, ¿qué tiene para decirnos? ¿Cómo está viendo el debate hasta ahora? Hay muchas cosas interesantes para decir. La primera es que a mí me llama la atención que encuentro a Jairo Rivera coincidente con lo que decía Álvaro Gómez Hurtado. Por eso será que mucha gente no entiende en Colombia cuáles son las diferencias a veces entre izquierda y derecha. Lo digo porque hay una frase de Álvaro Gómez que trajimos al programa que decía Álvaro Gómez: recién firmada la Constitución, cambiamos la Constitución, pero siguió el mismo régimen, que creo que es una conclusión que ahora decía ahora Jairo. Es cierto. Pero me parece importante darles un par de datos importantes.
En Colombia la gente sí ha exigido derechos. En Colombia se imponen 500.000 tutelas al año y entre 2006 y 2010, 22% de las movilizaciones generales que ha habido en el país, 880, han sido por reivindicaciones de derechos. Eso significa que en Colombia mucha gente se moviliza por derechos, pero una gran pregunta que nos queda es si lo que ha hecho la Constitución es más bien dar una especie de gesto simbólico con la tutela y no en cambio permitir que los derechos realmente se garanticen. Pero obviamente hay un problema fundamental con la impunidad. En estos días, tema importante en Colombia, 97% es la impunidad general en Colombia, lo que evidentemente significa que muchas de las tutelas que se imponen no terminan siendo satisfechas. Vamos a ir a un corte de comerciales. No se vayan, por favor, que seguimos con la segunda parte de la revuelta. Bueno, seguimos acá en la revuelta, en el debate. Laura, miren, planteamos el tema de la cultura política. Paradójicamente, la Constitución del 91 efectivamente fue una fuerza social transformadora, organizaciones comunales, sindicatos, estudiantes, que ayudaron de alguna manera a que se lograra la Constitución del 91. Pero después del 91, y lo vemos ahora, aparentemente la gente no quiere saber nada de política. Se luchó por participar en política y luego regresamos y ya no, la gente no quiere participar. Pues es que yo estaba diciendo ahora que yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy tan de acuerdo con que la gente ahora no quiera participar en política. Es más, tengo la percepción de que ahora la gente quiere participar más en política que hace 10 años. Okay. ¿Mm? Puede que no, con la gran oleada de los 90s, puede que no sea la cosa tan grande, tan movilizadora como en el 91, pero es decir, yo estoy viendo jóvenes que quieren participar en política, estoy viendo gente que se quiere organizar para participar en política. Es más, me atrevo a decir que las ideas que están pasando ahora de cómo participar de tal cosa, por lo menos están teniendo en cuenta errores del pasado. Es más, creo que esta generación que empieza a participar ahora en política, que es una flor aquí para nuestro líder juvenil, creo que es una generación mucho más inteligente de lo que fuimos nosotros. O sea, yo sí fui la generación que no quiso participar. Pero siguen encontrándose antediques para la participación, profe Mario. Por ejemplo, ahorita hablábamos en el descanso de la tutela. José nos dio un dato interesantísimo, 500.000 tutelas al año se colocan, pero una impunidad de casi, decía, 97%. ¿Qué tanto la tutela ha llevado a desactivar la participación colectiva, la demanda colectiva de derechos? Es que es lo que le contaba, es decir, la forma como quedó estructurada la relación entre los ciudadanos y el Estado en la Constitución del 91, incluso con el mecanismo de la tutela, es muy individualista y finalmente eso se expresa mucho en salud. En salud el movimiento no ha podido pelechar, no ha podido convertirse en una cosa que transforme una estructura que es injusta, porque cada cual lucha por lo suyo y lo obtiene. No es tanta impunidad, por lo menos en salud. Obtiene muchas cosas que efectivamente de otra forma no podría. Entonces se vuelve, yo logré esto con este mecanismo y es suficiente movilización. Y no, eso produce un sálvese quien pueda. Eso va generando una ruptura de los lazos, de la solidaridad, exactamente. Decíamos que un órgano fundamental, unos sujetos fundamentales en cualquier democracia son las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles. Es un síntoma de la democracia buena que existan movimientos sociales robustos, fuertes, capaces. Es sociedad civil seria. Entonces, frente a eso, Jairo, ¿cómo se está viendo acá el escenario? No, yo creo que efectivamente ha habido una reactivación en los últimos años de la movilización social y eso se ha visto con rasgos singulares que me parece que sí, de alguna manera tienen distancia con lo que vimos en alguna época de indiferencia y esto. Por ejemplo, la movilización agraria tuvo un vínculo entre la solidaridad entre el campo y la ciudad que me pareció muy interesante. Se vivió en la ciudad, es una movilización. Sin embargo, eso no repercutió, o sea, no generó un cimbronazo como el esperado por el movimiento campesino, ni por los movimientos urbanos, ni por los movimientos estudiantiles con movilizaciones gigantescas. Aquí sacamos a la calle a más de 500.000 estudiantes en 2011 y tumbamos una ley, pero la ministra siguió hasta el año pasado. Y sigue la política. Y sigue la política educativa. Y ahorita está saliendo FECODE, la ministra dice. Entonces, yo creo que en efecto hay una responsabilidad
de alguna manera, digamos, subjetiva de lo que fue ese letargo de principios de los 90s, de los movimientos sociales, pero también hay una cultura que cercena la movilización social y que cercena la cultura de la democracia en Colombia muy fuerte y que se sigue viendo. Mi generación creo que lo siente todavía con mucha fuerza, porque sí hay mucha gente que quiere participar, pero que se decepciona muy fácilmente también, porque sale, porque lo intenta, porque se esfuerza y ve que se enfrenta ante una clausura total del diálogo, de la participación. Vimos a la ministra nomás ayer diciendo palo para los maestros, palo para tal, palo para Pascual, no hay mesa de diálogo, no hubo concertación cuando pasó lo de la rectoría de la Nacional. Y por ejemplo, y ahí un poco para hablar de lo de Pepe, es cierto lo que decía Álvaro Gómez Hurtado, de alguna manera es eso. Y también lo que decía Darío Echandía, la democracia colombiana es un orangután con saco leva, decía Darío Echandía, porque me parece que las élites políticas en Colombia, de alguna manera, pues en eso han sido muy cínicas, nos han dicho exactamente lo que tenemos y nosotros de alguna manera tenemos que escuchar un poco toda esa historia para saber que este país efectivamente puede ser cambiado y puede ser transformado por una sociedad que se mueva. A eso quiero ir. La democracia no solamente es un enunciado de quienes están en el poder. Tiene sentido la democracia si la sociedad se empodera de los escenarios. ¿Qué plantea ahí, Laura? Pues es que yo creo que no es mejor momento para ello que hoy. O sea, lo que te estoy diciendo es sí, pero cuando hacíamos movilizaciones estudiantiles hace 10 años, lo que escuchábamos de la sociedad civil, no habían redes sociales, pero lo que escuchábamos en radio y en televisión eran una pandilla de desadaptados, básicamente. Yo en esta movilización escuché muchos más argumentos de sectores completamente diferentes, de gente del común, de gente en la calle a favor de los estudiantes que en contra. Hoy en día escucho mucha más gente diciendo, igual yo creo que los maestros tienen razón y la ministra necesita aprender que esa no es la forma de tratar a un educador. Yo creo que los movimientos, no sé si lo consideren, pero los movimientos han venido aprendiendo también a transmitir sus mensajes de una manera distinta hacia la sociedad para construir solidaridad. Y eso es maravilloso, eso es completamente maravilloso porque por primera vez yo siento que existe la posibilidad de que haya conexión. En mi época no había, o sea, de verdad nosotros no lo hicimos bien en ese sentido. Pudimos haberlo hecho bien en muchas otras cosas, pero en ese no. Y otra cosa que me parece fundamental es decir, nosotros la perspectiva de la paz que tenemos ahora, que yo creo que es una monedita de oro que no nos podemos dejar quitar con facilidad, esa perspectiva nos va a permitir como país tener acuerdos respecto a los derechos de forma colectiva y no individual, porque es que hemos pasado 20 años en donde uno tampoco le puede decir al individuo, venga, espéreme tantico que en 10 añitos yo construyo algo y mientras tanto pues su reclamo puntual, que es puntual y urgente, pues déjemelo por ahí. La tutela por lo menos permitió que la gente pudiera tener una tabla de salvación cuando su vida parecía desesperada. Y las élites políticas son unas cínicas. Ya nos estamos acercando al presente. Empezamos desde el 91 y empezamos a recoger pita y estamos llegando al 2015. Pues precisamente en el 2015 estamos viviendo un contexto bastante interesante. Algunos profesores, analistas, consideran que hay rasgos similares a los de los finales de los 80 con este momento. Es decir, vivimos un momento de proceso de paz como en ese momento se vivía. Vivimos un momento de altas demandas sociales por derechos sociales como en ese momento se vivía, pero también vivimos de alguna manera no la misma crisis, pero sí una crisis de representatividad de las instituciones políticas, la credibilidad, el consentimiento que cada uno de los ciudadanos le tiene a la sociedad. Eso es lo que dicen algunos analistas. Quisiera que con estos elementos, ahora que regresemos, analicemos este problema en la perspectiva del tercer momento de este programa y es ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Porque la crítica es muy buena, es un lugar cómodo, pero ¿qué se puede hacer? José, ¿cuál sería hoy el recomendado? Bueno, vamos a explicar un poquito de qué se trata este tema del recomendado. La idea es que en estas noches de la otra vuelta también podamos aportar cosas chéveres para ver, cosas que alimentan la política, que pueden alimentar el corazón político, canciones, libros, cosas que quizás podrían ayudar a levantar el espíritu frente a tanta desesperanza que se mueve igual en nuestra sociedad. Y es obvio que se mueva por muchas razones. Yo no sé si ustedes saben, pero en Colombia decíamos en una cápsula que intentamos meter dentro de este programa que han aumentado las importaciones
agresiones hacia el país de una manera tan grave y tan dramática que evidentemente eso ha afectado los derechos de los que se hablaba en la promesa del 91. Eso y muchas otras cosas de las que se vienen conversando. Pero para poder hacer el recomendado en este caso, pues vamos a además hacer una canción introductoria, una especie de himno inaugural de la otra vuelta. Queremos hacerlo con una canción en la que básicamente se habla desde el Caribe de la patria, se habla del país, se habla de aquellas cosas que al final definen a un pueblo. Se habla del concepto de patria, un concepto que muchas personas en este momento tienen en discusión. Los liberales han hablado de patria, los conservadores han hablado de patria, todo el mundo ha hablado de patria. Pues bien, hablemos de patria con el sentido de la promesa incumplida del 91 que al final tenemos que cumplir. Esta canción escrita y grabada por Rubén Blades también junto con Rovira Corrosa se llama Patria. Patria me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas después de muerta, abuela, Patria, son tantas cosas bellas. Agua. Son las paredes de un barrio y su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan bandera, 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 bandera. No memoricen lecciones de dictaduras o encierros, que a la patria no la define el que suprime a su pueblo. la patria es un sentimiento, como mirada de viejo, sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva, Te contesto, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Bueno, regresamos al último bloque de La Otra Vuelta. No olviden entrar al debate en redes sociales en @laotravueltatv. Esta última parte, este último bloque se llama ¿qué hacer? No solamente la crítica, no solamente ¿qué vamos a hacer?
¿Qué debe hacer la ciudadanía? Ya hemos dicho que es importante que la sociedad participe. Sin la sociedad no hay nada, fundamentalmente. Pero entonces estamos, antes de cerrar, hablábamos de que estamos en un contexto con rasgos similares a ese momento. Entonces miremos hacia el futuro. ¿Cómo podemos, profesor Mario, llegar a ese acuerdo que quedó pendiente, según su análisis, en la Constitución del 91? Y les quiero introducir un debate inmediatamente que tiene que ver, y hay algunas voces que plantean la necesidad de una nueva constituyente. Una nueva constituyente entendida como hacer un nuevo pacto. Entonces quiero que pensemos en perspectiva si sí o si no en el qué hacer. Profe Mario. Ya, pues ahí tengo una sensación muy ambivalente, porque es como repetir la historia. Yo creo que si uno parte de una constituyente sin generar un proceso, más bien, un proceso constituyente que vaya recogiendo la diversidad étnica, poblacional, cultural, de aspiraciones, de regiones. Es que es impresionante la diversidad que tiene este país. Puede ser más bien un punto de llegada, pero en un proceso concertado, bien hecho, podríamos hacer un nuevo pacto. No tiene sentido un pacto en letra, en un papel, no, una nueva repetimos constitución. otra vez el mito de la norma, ¿no? Lo que está en el papel se va a realizar. No, no es así. Es en un proceso de debate, de construcción colectiva, donde podemos llegar a algún nuevo pacto. Laura está que entra al ruedo. Laura. Estoy que me peleo. Hágalo. No. Pues la respuesta es no. El país no necesita una nueva constituyente. Y si la necesitara, proceso sí o proceso no, nos tardáramos 20 los años que nos tardáramos. Es decir, garantíceme que a esa Asamblea Nacional Constituyente no llegue el Congreso del 2006. O sea, garantíceme que no son las prácticas las que la van a elegir, porque efectivamente sí lo son. O sea, por un lado o por el otro lado, allá se va a llegar. Y se va a llegar de esa manera y se va a llegar con esa representación. ¿Coinciden con el profe Mario? No, coincido en que no. Lo que no coincido es con el proceso, porque eso también nos tardaría un montón de años. Yo creo que la Constitución del 91 es una buena Constitución, aún con los muchazos, recortes, reformas y lo que sea. Y creo que los acuerdos que se firmen deberían estar en el marco de esa Constitución también. Jairo, usted nació en el 89. Frente al qué hacer, ¿se siente representado o no en la Constitución? No, ¿Qué plantea ahí? Yo creo que la paz de Colombia y la necesidad de democratizar la vida social en el país no cabe en la Constitución de 1991. Y yo creo que se necesita una nueva Constitución, pero coincido en la preocupación de que hoy una Constitución, mañana o pasado mañana, sería terrible. Y convocada, como fue convocada la Constitución de 1991, peor todavía, porque hay una cosa de la que se habla mucho que no he tenido la oportunidad de hablar, y es ya que el movimiento estudiantil y el movimiento social que convocó la Constitución del 91. Yo soy muy crítico de eso. Yo no creo que haya sido el movimiento estudiantil que convocó la Constitución del 91, y creo que Fernando Carrillo haya sido el dirigente estudiantil de finales de los años 80 que haya interpretado a los estudiantes de Colombia para convocar la Constitución. De hecho, creo que la séptima papeleta, o sea, si hoy los estudiantes y los jóvenes de Colombia metiéramos una papeleta, yo creo que nunca la contarían, así sacáramos más votos que en el 91. Es más, no nos dejarían meter la papeleta. De hecho, eso fue en algún momento una propuesta y salieron algunas sanciones ahí al respecto. Lo que creo efectivamente, compartiendo con el profe Mario, es que es necesario en Colombia un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Es un proceso en el cual se articulan los maestros, los indígenas, los campesinos, toda la gente que ve que sus demandas no caben en la Constitución del 91, por sus reformas y por su naturaleza de privatización de la vida. Yo creo que la Constitución del 91 tuvo unos rasgos interesantes en términos de garantía de derechos que al día de hoy están subordinados a la dinámica neoliberal que la misma Constitución ha empujado y la legislación posterior a la Constitución del 91. Luego, la posibilidad de una constituyente no es recuperar eso bueno que tuvo la Constitución del 91, sino una cuestión fundamental en lo que quiero rescatar al maestro Carlos Gaviria, y es que una constituyente diferente a una ley no se trata de un pacto jurídico, sino que es un pacto político. Y yo creo que hoy día Colombia necesita un pacto político. Hoy no se puede dar. Hoy estamos viendo cómo el odio sigue siendo el principal motor de la cultura política en Colombia. Pero creo que un proceso constituyente erradicando el odio puede dar hacia una constitución para la reconciliación. ¿Qué es una constitución para la reconciliación? Donde todos los actores políticos se puedan sentar a hablar en la mesa y donde se pueda pactar un acuerdo político para la paz y la democracia, donde sigamos siendo distintos, donde nos sigamos contradiciendo, donde pensemos diferente, pero donde podamos llevar al país en democracia. Laura, pero mira, Jairo, Laura, hay un consenso aparente de que hacer una constituyente hoy no tiene sentido, entendido como una asamblea concreta hoy en el 2015, porque no están las condiciones dadas. Uno, porque
cómo garantizar que el mismo Congreso del 2006 no llegue a representar. Y yo soy un poco más atrevido, cómo garantizar que el actual Congreso no se exprese de la misma manera en esta constituyente. Pero hay otro elemento que sí es consenso, independientemente de cómo se nombre, y es que es fundamental la participación de la sociedad. Por un lado, como un proceso constituyente, pero el otro lado con la movilización, la acción y reivindicar los elementos, el marco general de la Constitución del 91. Esta mesa no tiene interés de llegar a un consenso o a un acuerdo, pero el qué hacer, Laura, como politóloga, pero también como mujer, como ciudadana. ¿Qué hacer entonces frente a lo que estamos viendo? No olvidemos, las promesas incumplidas del 91 que aún están por cumplir. No, mire, yo tengo la verdad, no sé por qué, pero yo tengo esperanza en muchas cosas. Pero yo creo que lo primero es firmar la paz. Digamos, es fundamental porque esa es la principal promesa incumplida. Y usted me puede decir, mire, la paz y justicia social no es paz, la paz y tal cosa no es paz, pero firmar ese acuerdo de paz es fundamental para todo el mundo, para todos los sectores y para todas las orillas. Superar la guerra, de manera concreta, superar la guerra. La guerra. Los muertos por violencia política. Esa vaina, sí, y los muertos por violencia política, y empezar a pensar y empezar a planear el posconflicto, me parece que es también un acuerdo nacional, incluso previo a cualquier otra cosa que se quiera hacer, y planearlo desde lo básico. O sea, lo básico es atención a las víctimas presentes y pasadas, protección a las víctimas futuras, saber qué vamos a hacer con esa población que se va a reintegrar para que no nos vuelva a pasar todo lo que nos pasó, ahí sí por esa vía, y garantizar que por lo menos ese capítulo de violencia lo vamos a cerrar. Por lo menos ese capítulo. Tendremos otras múltiples violencias de las que somos los colombianos víctimas a diario. Mire, los gringos en la ciencia política tienen una teoría que a mí me gusta mucho, que es la path dependency, que es un poco como la dependencia del camino andado, ¿no? Y medir un poco hasta cuándo en el pasado y en el futuro nosotros vamos a ser o no vamos a ser dependientes en ciertas cosas de nuestros dramas que hemos vivido, y Colombia ha vivido mucho dolor, y ese tiene que ser, digamos, el camino por lo menos en una buena proporción del tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos más con eso. O sea, el resto de lo que hagamos tiene que ser una vaina posterior. Precisamente, lo de path dependency implica que hay una cierta resistencia al cambio, es decir, que hay unas trayectorias que se resisten a cambiar. Pues hombre, hay que afectar esas trayectorias. Entiendo que hay que hacer toda reparación de víctimas, etcétera, pero si no se entra a este análisis de qué es lo que nos ha conducido hasta acá y qué habría que cambiar de manera estructural, por ejemplo, discutiendo el modelo de desarrollo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años, el presidente Santos no quiere que se toque el modelo de desarrollo, pero no solo el presidente Santos, las élites dueñas de este país no quiere que se toque eso, el gran inversionista transnacional no quiere que se toque eso, los medios de comunicación. Entonces, democracia, eso es una cosa... democracia no solamente los derechos políticos, también son derechos sociales. Sí, yo creo exactamente, no, y transformaciones económicas de la acumulación de riqueza. Porque si el debate va a seguir siendo lo mismo, o sea, digamos, cuando el debate llegue a un punto muerto donde uno dice, bueno, y lo concreto, entonces le dice el modelo de desarrollo. Eso es concreto. Pero hay una cuestión específica que me parece importante, y es, yo creo que lo que tú dices es verdad, es importante que se firme la paz, y yo creo que hay un anhelo de paz de muchos, yo creo que los jóvenes en general, en su gran mayoría, no todos, lamentablemente, pero en su gran mayoría queremos la paz. Pero yo sí creo que precisamente en esa idea de no repetir los errores, de utilizar la memoria como una forma también de empoderarnos de un futuro diferente, es necesario que esa paz sea una paz social también. Bien. Y esa paz social significa algunas cosas. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve que mañana firmen los acuerdos y pasado mañana comiencen a asesinar, como pasó con la experiencia de la Unión Patriótica? Eso es parte del posconflicto. Creo que estamos llegando, yo creo que estamos llegando a una conclusión, ya vamos a pasar a conclusiones. Nos agotó el tiempo, pero un elemento central, se lo voy pasando a José también, tiene que ver con que la promesa tal vez que estamos anhelando es la promesa de la paz, es una promesa inconclusa, y creo yo que es fundamental, por lo que ustedes están diciendo, esa promesa de la paz solamente es viable en la medida que la sociedad, los ciudadanos, el televidente, la mujer, el hombre, el obrero, el trabajador, el campesino, el joven, etcétera, nos apropiemos de esa paz, porque hay una Colombia aún por construir. Vamos a ver entonces cómo nos va a ir más adelante en el futuro. Laura, Mario, Jairo, muchas gracias, por estar. Esperamos que vuelvan pronto y vamos a ir a conclusiones. Gracias. Bueno, viejo José, ¿cómo la vio? La vi bien, nos vi bien.
Para hacer el primer programa estoy bastante contento porque creo que lo logramos. No nos equivocamos tanto como pensé que nos podríamos equivocar, así que está muy bien. Pero hay varias conclusiones. Yo creo que, en primer lugar, tuvimos unos muy buenos invitados que nos dieron perspectivas diferentes a pesar de que no eran plenamente antagónicas. Y eso creo que puede ser una muy buena característica de la otra vuelta. Más que polémica por la polémica, los invitados nos ayudaron a llegar a conclusiones. Una primera conclusión, a ver si estás de acuerdo con ella. Yo creo que es evidente que la promesa participativa del 91 es una frustración, pero lo que ha pasado en los últimos años, entre otras cosas en lo que participan invitados como Jairo Rivera, el movimiento estudiantil, están cuestionando sobre si esa promesa hoy en día se puede materializar o no con la perspectiva de una constituyente, y ahí creo que no fueron tan coincidentes. Pero están de acuerdo de que es necesario la participación ciudadana. José, mire, si no, el tema de la paz como una promesa inconclusa del 91 no se va a lograr sin que la sociedad participe. No solamente Jairo participa de movimientos sociales, el profe Mario es representante también del Movimiento por la Salud y habló precisamente de que los derechos políticos tienen que ver también con los derechos sociales. Yo creo que una enseñanza también, esto no es de llegar a acuerdos, pero sí un elemento que nos dan ahí es que cada uno de nosotros tenemos que ir a buscar qué tipo de acciones colectivas, a qué tipo de proceso social participar. Porque la promesa solamente es viable no porque llegue de arriba hacia abajo, sino porque se construya de abajo hacia arriba. Ahora, hay un pedazo que me parece complejo y todos lo mencionaron y es el tema de la cultura política en Colombia. Casi que todos alcanzaron incluso a mencionar el hecho de que el odio hoy era determinante en la cultura política en Colombia, cómo la guerra ha afectado la cultura política y muchas personas sienten que la política no solo es el mal culpable de todos los problemas, sino que además va a producir más males y que la posición ética es alejarse de la política. Yo creo que este programa nos sirve para entender que la posición ética en términos del cumplimiento de esa promesa inconclusa no es achacarle a la política como si fuera la causa de todos los males, sino en cambio reivindicarla. Una última conclusión antes de cerrar. Precisamente nos dicen ellos que a finales de los 90 empieza a crecer el movimiento social, es decir, empieza a haber más interés para participar en la política. Y también dicen ellos, es una conclusión bien bonita, se debe a que se están buscando nuevos lenguajes, nuevas maneras de comunicar. Y yo creo que eso es una enseñanza y creo que la otra vuelta se inscribe en ese paradigma. Bueno, José, terminamos el primer programa, excelente, no olviden estar en @laotravuelta.tv. Estemos pendientes el próximo miércoles. Miércoles 9 de la noche. 9 de la noche. Fijo. Gracias. Acá nos vemos.